Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Epifanías de Luz. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el duelo del primer amor en nuestra vida. Hay amores que no llegan para quedarse. Quizá esa sea una de las cosas más difíciles de comprender cuando somos jóvenes, porque cuando amamos por primera vez creemos que el amor y la permanencia son la misma cosa. Creemos que si alguien nos hizo sentir tanto, necesariamente tendrá que quedarse, pero la vida con el tiempo nos enseña algo muy diferente. Hay personas que llegan para acompañarnos durante muchos años y hay otras que permanecen en nosotros de una manera distinta, como un recuerdo, como una pregunta, como una herida que un día deja de doler y se convierte en cicatriz. El primer amor suele ser uno de ellos, sino porque fue el primero, nos mostró una parte de nosotros que todavía no conocíamos. Con él descubrimos la ilusión, descubrimos un deseo, que es el de ser elegidos, también los nervios de esperar una llamada, la felicidad de escuchar una voz, la tristeza de una distancia y ese extraño miedo de perder algo que apenas estamos aprendiendo a amar. Y cuando termina, perdemos a una persona y junto con ella también la versión de nosotros mismos que existía junto a ella. Por eso duele tanto, porque estamos despidiendo a alguien, estamos despidiendo también una posibilidad, o más bien varias posibilidades. Todo aquello que imaginamos que podía ser, los lugares a los que nunca fuimos, algunas conversaciones que no se llegaron a dar, los años que alguna vez imaginamos compartir y quizá por eso el duelo de un primer amor puede ser tan silencioso. Y la vida continúa. Vamos a estudiar, a trabajar, conocemos otras personas, reímos, hacemos nuevos planes, incluso podemos volver a amar. Pero en algún lugar de nosotros queda una pequeña habitación donde todavía vive aquella versión joven que alguna vez creyó que ese amor sería para siempre, y durante mucho tiempo podemos preguntarnos, ¿por qué todavía me acuerdo? A veces recordar significa reconocer que aquello tuvo un significado muy importante. Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó a mirar el duelo como un proceso de transformación interior, y quizá también podamos comprender desde ahí los pequeños duelos que ocurren a lo largo de nuestra vida, no solamente cuando muere alguien, sino cuando muere una posibilidad, una relación, una etapa o una imagen del futuro que habíamos construido, porque también se llora lo que no pudo ser. Hay algo hermoso que aprendemos con los años. Aceptar significa poder mirar aquello que dolió, pero integrándolo a nuestra vida. Un día dejamos de preguntarnos qué habría pasado si, y comenzamos a preguntarnos qué me dejó aquello que viví. Tal vez nos enseñó a reconocer lo que queremos y lo que no queremos volver a aceptar, a descubrir nuestra capacidad de amar. O quizás simplemente nos enseñó que podemos sobrevivir a algo que cuando ocurrió creíamos que nunca superaríamos. Comprender que algunas personas no vienen a acompañarnos hasta el final del camino, más bien vienen a mostrarnos una parte, y esa es la memoria de algo que alguna vez dolió, que sin embargo consiguió sanar. Por eso quizá no tenemos que borrar de nuestra historia a quienes alguna vez amamos. Podemos recordarlos y agradecerlo, porque avanzar no significa olvidar, y quizá eso sea lo que finalmente aprendemos de nuestro primer amor, que amar a alguien no siempre significa quedarse con esa persona. A veces significa haberla conocido a través de ellos, una parte de nosotros mismos que después tendremos que aprender a cuidar solos. Y cuando finalmente podemos mirar hacia atrás sin dolor, descubrimos algo que antes no podíamos ver, que aquella historia no tenía que durar para haber sido verdadera. No tenía que convertirse en una vida juntos para haber dejado una huella. Simplemente tenía que suceder. Porque algunas personas forman parte de nuestra historia, pero no del destino. Y el rechazo realmente puede doler,
Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me sigue afectando algo que ocurrió hace tantos años? En un artículo publicado por The New York Times titulado Tylenol para el corazón roto, se habla de las investigaciones que encontraron algo sorprendente. Cuando una persona experimenta rechazo o exclusión, algunas de las regiones cerebrales relacionadas con el dolor físico también pueden activarse. Los investigadores observaron actividad en regiones como la corteza cingulada anterior, dorsal y la ínsula anterior, relacionadas con el componente desagradable del dolor, y en personas que acababan de atravesar una ruptura. Incluso, mirar la fotografía de la persona que las había rechazado podía activar esas regiones. Este artículo está muy interesante y de hecho lo voy a dejar completo en la caja de la descripción para que tú puedas leerlo y lo disfrutes. Vas a aprender mucho de él tal como yo. Entonces, eso significa que cuando decimos me rompió el corazón, quizá no estemos hablando solamente de una metáfora. Nuestro cerebro realmente puede experimentar una pérdida afectiva como una forma de dolor. Y entonces entendemos algo más. ¿Por qué cuesta tanto olvidar? ¿Por qué una canción puede llevarnos 20 años atrás? ¿Por qué podemos volver a sentir un pequeño nudo en el pecho cuando aparece un nombre que creíamos olvidado? Porque el cerebro aprende. Una experiencia emocional intensa puede quedar asociada a recuerdos, a lugares, a palabras, a algunas imágenes y algunas sensaciones. Y cuando algo vuelve a activar esa memoria, puede regresar también una parte de la emoción. Más adelante podemos recordar y simplemente reconocer, eso también formó parte de mí. Y quizá ahí comienza verdaderamente el duelo. Porque el duelo no consiste únicamente en dejar de extrañar a una persona, también consiste en despedir aquello que imaginamos que podía ser, la vida que nunca ocurrió o bien las palabras que no dijimos. ¿Qué aprendí de aquello que me dolió? Tal vez aprendimos que podemos sobrevivir a una pérdida que en aquel momento parecía imposible de superar. Y entonces sucede algo maravilloso. Sanar significa poder recordar y agradecer lo vivido. Porque quizá se siga amando a esa persona, pero también se siga amando sin apego. Podemos reconocer que alguien fue importante porque nos enseñó algo sobre nosotros mismos. Y aunque jamás volvamos a ver o a interactuarla con ella o con él, ya sea por cercanía, por respeto a su vida de hoy, porque quizás se viven en mundos opuestos o porque existen silencios por prudencia, pero no por ello se han olvidado. Más bien hemos aprendido a integrar ese pasado y aceptarlo. Hoy podemos comprender que esa persona nos enseñó cómo amábamos y sobre todo nos enseñó que también podemos seguir adelante. Esta es una de las pequeñas epifanías de la vida. Hay huellas que no están hechas para indicarnos el camino de regreso, sino para recordarnos cuánto hemos avanzado. Espero este episodio te haya gustado. Recuerda que somos sincronía. Nos escuchamos en una próxima emisión. Bye.